Estaba pensando, Tomás, ya que estamos al lado del Teatro Real, que tú que has estrenado tantas óperas, que es muy paradójico que la ópera sea para el gran público el arte burgués al que se asiste para lucir el palmito en muchas ocasiones y a ver siempre los mismos títulos, sin importar que al público presente le guste o no. Y en realidad la ópera es lo que ha revolucionado la música en muchos aspectos, es decir, ha sido a través de muchos títulos que se ha ido evolucionando. Monteverdi, Wagner, bueno, el propio Verdi. De hecho, es curioso que los que hoy en día son como los clásicos, en su día eran los rupturistas, los más corrientes no han pasado ese filtro. Y sin embargo, la gente sigue pensando eso, que la ópera es el arte burgués. Bueno, la verdad es que ha sido el arte de muy diversas maneras, porque bueno, cuando empieza la ópera, en realidad es un problema literario filosófico, porque la Camerata Bardi lo que se plantea es rehacer el teatro griego, no hacer un arte nuevo, ¿no? Pero a partir de ahí resulta que surge un arte nuevo y cuando Monteverdi hace el Orfeo, que para mí es la ópera, el nacimiento de la ópera, el público que va a ver allí no va a ver una música de Monteverdi, va a oír un libreto de Strillo, que era el conocido, que le ha puesto en música pues el señor que pasaba por allí porque estaba al servicio de la corte, que era Monteverdi, y eso luego cambia radicalmente porque al final son los compositores los importantes a partir incluso del propio Monteverdi en su etapa veneciana, ¿no? Entonces hay un momento en que la ópera es una cosa de corte, pero a partir de los teatros venecianos es una ópera, la ópera es un arte muy popular, porque empieza a hacerse en teatros donde la gente paga su entrada y entra, no en donde te invita el príncipe, ¿no? Y así va trampeando durante todo el siglo XVIII. Lo que pasa es que en el XIX es verdad que la burguesía hace suya ese espectáculo, pero bueno, la burguesía es la que manda en todos los aspectos, hace suyo eso, pero hace suya la pintura, el teatro, la literatura, lo que sea. Y de eso se dimana una cosa que es relativamente moderna, que es el repertorio. Porque evidentemente Verdi, como has dicho, es un rupturista, y lo fue Rossini, y lo fueron otros, pero porque la ópera se iba haciendo en su tiempo, por la gente de su tiempo, y las anteriores quedaban olvidadas. Mientras que cuando se empieza a recuperar un repertorio, pues el repertorio empieza a obturar la salida de las nuevas y al final pues se convierte para mucha gente en algo que hay que repetir eternamente. Pero aún así, pues oye, en plena creación de repertorio y de los grandes divos y tal y cual, surge un Wozzeck, por ejemplo, o surge una Lady Macbeth entre los soviéticos, que era mucho más difícil la cosa, ¿no? Y sigue pasando hoy día, ¿no? Bueno, eso será también porque, claro, cuando quieres romper con algo, presentar algo nuevo, si es en una ópera, destaca más que en un cuarteto de cuerda. Sí, evidentemente, porque es una cosa mucho más compleja y además lleva un texto, que el texto puede evolucionar mucho también, la puesta en escena, que es otra historia que actualmente está muy debatida, y yo creo que un compositor cuando se acerca hoy día a la ópera, al ser un esfuerzo titánico, pues todo lo que él quiere expresar, que a lo mejor lo expresa fácilmente en un cuarteto, en una obra sinfónica, pues lo lleva al terreno de la ópera. Pensemos, por ejemplo, en un Peteretos. Peter ha sido un gran director, ha sido un gran compositor sinfónico, pero el núcleo principal de sus piezas, que es Le Balcón, o de esas óperas que son absolutamente modélicas de su momento, ¿no? Y a mí lo que me apena es que parece que los teatros no están dispuestos a que ninguna ópera actual se convierta en parte del repertorio. No hay ninguna intención. Pueden hacer un estreno de Campanillas queriendo pues algún compositor de renombre, bueno, pues que con a lo mejor algún escritor también reconocido presenten un proyecto, pero ese proyecto muere en el mismo teatro en el que nace. Sí, eso es una desgracia porque primero todos los teatros quieren hacer su propia programación, con lo cual si tú estrenas en el teatro X, pues el Y no quiere ponerla, porque ya no es estreno. Y luego además no se hace un repertorio porque esa ópera que ha hecho el Teatro X no la repiten normalmente. Pero eso es una historia más bien, digamos, latina, que eso ocurre en Italia, ocurre en Francia, ocurre en España, pero no ocurre en Alemania, por ejemplo. En Alemania hay teatros de ópera en ciudades que aquí, dicen un teatro de ópera en Cuenca o en Soria, pues allí lo hay y tiene representaciones todos los días y la gente va como se iba antes al cine. Digo antes porque ahora actualmente al cine pues prácticamente no va nadie ni hay cines, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es interesante, hacer que la ópera sea un espectáculo normal y no un espectáculo pues para lucimiento, como tú has dicho antes, ¿no? Por ejemplo, ha pasado la policía, tú tienes una zarzuela, ¿no? Policías y ladrones. Sí, la tengo. La tienes. Con un libreto de Álvaro del Amo. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque claro, con la zarzuela tenemos, si ya la ópera presenta esa paradoja constante, ¿no? De rupturista, convencional, para gran público,
para amantes más especializados, pero la zarzuela, claro, parece que ha dado una idea de género fácil, de autores que producían como rosquillas, es decir, que el que menos tenía 100 zarzuelas. A ver, evidentemente, claro, si eran de género chico, pues había mucho menos que musicalizar. Claro, tú cuando te propusiste hacer una zarzuela, ¿en qué manera, o sea, cómo pensabas que tenía que tener continuidad todo ese legado mal comprendido y poco conocido todavía por el público que lo ama? El problema es que era un reto muy grande. Fue una cosa que se ocurrió a Pablo Pinamenti, que me la encargó. Y bueno, y además ya terminé el año 15, porque era para estrenar el 16. Luego Pablo Pinamenti se fue a Nápoles, el que vino, que era Daniel Bianco, dijo que la hacía, pero más tarde. Luego cuando se fue a hacer una huelga del coro y no se hizo, después se traspasó al año 20 y vino el COVID, en fin, que tuvo 7 años antes de que pudiera... Vamos, como Sensan con Sansón y Dalila, ¿no? Que también... Una cosa así. Entonces yo lo que me había planteado era hacer una cosa que se pudiera llamar zarzuela primero porque se dividía en texto y música, partes habladas y partes musicadas, que fueran con números cerrados, cosa que en mis óperas no existe, ¿no? Y luego que tuviera que ver con la actualidad, tanto en su texto como en la música. No se trataba de volver a hacer Doña Francisquita ni La verbena de la paloma, se trataba de hacer una de hoy, pero con las características del género, no hacer una ópera en la cual se habla. Eso es una estupidez, porque eso se puede hacer, pero no es una zarzuela, ¿no? Hay una cosa que tiene la zarzuela que la ópera no. Una ópera en disco, bueno, pues la puedes seguir o por radio, pero una zarzuela, como te den los trocitos de música solamente y sean tan escuentos contándote el argumento como eran en los años 50 o 60 las casas discográficas, es muy difícil amar un género a tientas. Sí, es cierto, y bueno, de hecho mi zarzuela no está grabada en disco, pero es curioso porque algunos números se han hecho en concierto. Algún director En el homenaje que te hicieron, ¿verdad? Por tu No, cumpleaños, fue con motivo de no sé qué, un homenaje que creo que fue a García Asensio. Ah, sí. Que José Ramón Encinar cogió uno de los números y lo hizo con el coro. Y en otro sitio también se ha hecho... Bueno, el coro ese de Políticos es que quizás es lo más característico de la zarzuela y lo que la gente recordaba más, ¿no? Sí, bueno, tenemos grandes coros. A mí me da pena porque, claro, también perder el contexto de una zarzuela, sobre todo de esos pasillos veraniegos o juguetes cómicos líricos de Chueca en asociación con Valverde, claro, no los podemos entender hoy en día. O sea, están llenos de referencias que si las equiparas a los políticos actuales la gente se enfada. Pero es que además hay muchos géneros. Entonces, bueno, yo me fui hacia algo que se hacía mucho en la época, era un tema de actualidad, un tema polémico, como era la corrupción política, que además teníamos un ejemplo vivo allí, que es el ejemplo del presunto implicado, que es el protagonista. Y bueno, pues realmente a partir de ahí es donde se hace una obra que es muy divertida en muchos aspectos, pero es muy dramática en otros, ¿no? La historia de los dos pobres hijos del implicado y del policía que se conocen en Italia y no tienen nada que ver con esta historia, pero que la pagan al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese aspecto el libreto estaba bien llevado y la música intentaba hacerle fidelidad a lo que me habían expuesto. Mira, aprovechando el lugar donde estamos y que suena la marcha real ahí en el Palacio Real, es curioso porque la monarquía borbónica, digamos, bueno, si bien la zarzuela nace coincidiendo pues con el inicio del reinado, ¿no?, de Felipe V, bueno, a ver, Calderón de la Barca ya estaba presente como libertista, pero bueno, digamos que esos primeros años acaban asentándose justo con la venida de músicos italianos que tratan de adecuar su lenguaje, más los que estaban aquí, a la zarzuela, siempre con la dicotomía entre lo hispano y lo extranjero, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando escuchas a Literes, Acis y Galatea, que de repente parece Händel con castañuelas. me gusta mucho. Pero eso ocurre siempre porque el mismo Barbieri, que es más español que nadie, bueno, ese es el caso, era muy italiano al mismo tiempo. Y no digamos Arrieta, que estrenó óperas en Italia antes de venir a España, definitivamente, ¿no? Bueno, ¿de quién leía yo hace poco que había visto? Ah, sí, Chabrier, cuando hizo el viaje en el que escribe España, antes, bueno, se tira un mes en Guipúzcoa y en San Sebastián tuvo oportunidad de ver eso, a Chapí y compañía, Barbieri, y decía, es que esto es como un Verdi malo, decía, es como un Verdi malo. Bueno, hay un pasaje en las memorias de Trotsky, precisamente, que estuvo en Cádiz, en algún sitio así, por el sur de España, y vio una zarzuela, y lo que él opina de la zarzuela es divertidísimo. No sé además cuál fue porque no te da el título, pero yo sospecho que eran Los cadetes de la reina por lo que cuentan, ¿no?
Pues mira, Isabel II, claro, el Real fue un empeño de su padre, ahí está la galería de retratos, y ella no acude a la inauguración del Real, por supuesto que hubo un monumental atasco, me parece que se estrenó con La Favorita, Sí, con La Favorita. pero, por ejemplo, cuando se inaugura creo que es 1858, por ahí, o 52, se inaugura el Teatro de la Zarzuela, ella no acude, hace como un desaire. Precisamente, Pan y Toros contenían no pocas alusiones a su reinado y pusieron al pie de su estatua, porque se rumoreaba que estaba aliada con el ministro Santaella, que no es santo él ni santa ella. Sí, es así, y realmente es que hay una pugna durante todo el XIX entre zarzuela y ópera. La zarzuela era lo serio, digo, la ópera era lo serio, y la zarzuela era como se podían defender los compositores españoles. Claro, y aquí en el Real, por ejemplo, cuando la zarzuela estaba vetada y la ópera escrita por españoles, había que traducirla al italiano como Los amantes de Teruel de Bertón, ¿no? Sí, Sí. El pobre Bretón tuvo que hacer uno de Los amantes de Teruel en italiano, nada menos, en fin. Sí. Ya nos están diciendo que tenemos que acabar el coloquio, Vale. así que aficionen ustedes a la ópera y a la zarzuela Sí. y a la música en general. Pues me parece que no hay recomendación mejor. Sí. Voy a contar lo de la psicalíptica, de la corte de Faraón ahí. ¿Sí? ¿Puedo contar? Bueno, pues no, que tenemos una excepción en cuanto a la Casa Real y la zarzuela. Y es que, claro, le gustó tanto a Alfonso XIII por lo picante la corte de Faraón de Vicente Yo en 1910, que además hacían letras satíricas de los cuplés babilónicos sobre cómo los ministerios iban cambiando de la noche a la mañana. Van cambiando la letra continuamente. Bueno, pues él recibió a Yeho y pidió, y eso les dijo al Real, quiero, para no tener que caminar mucho, dijo, quiero la corte de Faraón ahí. Claro, una zarzuela en el... Sí, la quiero, y se fue con su familia a verla. A cantar el ahí va. Es una honrosa excepción. Bueno, realmente mejor los políticos que no se metan en el tema, porque también a Franco, por ejemplo, le gustaba la Marina de Arrieta, y eso creo que le ha hecho un daño al pobre Arrieta y a la pobre Marina, que más vale que no le hubiera gustado, ¿no? No, mejor.